Buenas tardes, soy Víctor Sánchez Domínguez, profesor del Departamento de Didáctica Específica de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Córdoba. Y vengo a presentar la comunicación interpretando a un senador, gamificación y roleplay en los estudios de posgrado. Antes de nada, quisiera agradecer a la organización haber aceptado esta comunicación, así como haberme ayudado en el proceso de inscripción. Como podéis ver en la portada, lo que vamos a presentar en esta charla es una gamificación centrada en la introducción de elementos de un juego de rol diseñado para gamificar contenidos propios de la historia de Roma, conocido que el cual hemos titulado SPQR Discursos para el Imperio. La aplicación de esta gamificación se centra en la aplicación de la misma en un estudio, una asignatura de Imperio Romano del Máster de Estudios Históricos Avanzados. Por tanto, para alumnos de posgrado con unas características determinadas para analizar el impacto que tiene esta gamificación en este tipo de alumnos. Antes de comenzar, vamos a ver un pequeño índice donde vamos a presentar primero la premisa por la cual hemos traído esta aportación a este foro. En segundo lugar, en el contexto en el que se ha realizado esta aportación, cuál es el contexto de aula, la metodología que hemos aplicado para diseñarla, haciendo especial hincapié en el juego SPQR, y luego veremos los resultados que hemos tenido a la hora de analizar las percepciones del alumnado a través de elementos cuantitativos y cualitativos, para después realizar una breve discusión y terminar con nuestras conclusiones. Bueno, en primer lugar, la premisa se centra en los estudios que estoy realizando, mi investigación que estoy realizando sobre la gamificación en educación superior en titulaciones de historia. Actualmente estoy inmerso en dicha investigación y recientemente he realizado un análisis bibliográfico en el cual he detectado que en España, en educación superior, en las titulaciones de historia, hay un número de aportaciones muy bajo dentro de lo que se considera investigación e innovación educativa, es decir, artículos y capítulos de libros. En este estudio analizamos como fuentes principales las bases de datos de Web of Science, Scopus y Lidialnet entre 2014 y 2024 en España, con publicaciones españolas que no fueran ni actas de congreso ni estudios de revisión, y nos dimos cuenta que el número era muy escaso, tan solo 15 aportaciones, de las cuales además el 73% estaban centradas en formación del profesorado, es decir, aportaciones centradas en gamificación para el máster de profesorado o en titulaciones de grados de educación primaria o educación infantil, frente a tan solo un 27,6% de aportaciones en grados o posgrados de historia, principalmente en grados. Por tanto, pues a través de ese estudio bibliográfico que está pendiente de publicación, pues veíamos ya de por sí que había una problemática y constatábamos parte de la problemática que veníamos viendo en nuestra investigación sobre la gamificación en educación superior en los contextos de titulaciones de historia. Además, esta gamificación concreta se planteó para dinamizar el sistema de prácticas dentro de nuestro alumnado en una asignatura cuando se impartió en el curso 2022-23 en el Máster de Estudios Históricos Avanzados. Y queríamos, después de haber realizado otros estudios sobre la percepción del alumnado en titulaciones de grado, investigar a través de esta aportación las percepciones del alumnado frente a estas metodologías, ya no solamente en grado, sino también en posgrado, para de esa manera intentar conseguir más información que nos ayudara a corroborar las problemáticas detectadas a lo largo de mi investigación sobre las faltas de intervenciones gamificadas en educación superior dentro de titulaciones de historia. El contexto de aula donde aplicamos esta gamificación fue, como ya hemos dicho, el Máster de Estudios Avanzados en la Universidad de Sevilla, la asignatura de Imperio Romano, que es una asignatura dentro del itinerario de Historia Antigua y por tanto no cuenta con el total del alumnado y
tuvimos una muestra reducida, un total de 7 alumnos que provenían varios de la propia Universidad de Sevilla, otros de universidades como Cádiz, Pablo de Olavide, y de los cuales 4 de ellos ya habían participado en actividades gamificadas durante el grado, concretamente los alumnos de la Universidad de Sevilla, y ahora lo veremos a continuación. La propuesta de gamificación se centraba en la aplicación de una propuesta gamificada que habíamos diseñado para la asignatura de Historia del Mundo Clásico en el grado de el grado de Historia, siguiendo unos principios básicos de gamificación basándonos en la pirámide de Werbach, de Say y de Hunter. Así, de esa manera, planteábamos el diseño de unos componentes a través de avatares. Después planteábamos una mecánica a través de discusiones senatoriales y una dinámica, una narrativa que era discursos sobre el Imperio Romano. Esa aplicación de gamificación, que explicaremos un poco más detalladamente en la siguiente diapositiva, iba a ser analizada desde de un punto de vista cuantitativo a través del cuestionario PAMLES, otro cuestionario que hemos diseñado en nuestra investigación y que hemos validado para analizar las percepciones del alumnado frente a metodologías lúdicas en educación superior. Y después, viendo que la muestra iba a ser poco significativa, planteamos realizar al final de la intervención una toma de datos cualitativa a través de un grupo de discusión. La gamificación SPQR se planteaba la incorporación de elementos de los juegos de rol desde una perspectiva gamificada. Juegos de rol y gamificación no es lo mismo, pero sí tienen muchos elementos comunes, como ya abordé en otros foros. Se podría decir que casi que la gamificación bebe de los juegos de rol a través de los videojuegos de RPG. A partir de ese principio diseñamos una gamificación donde había fuertes elementos interpretativos. La narrativa principal era la narrativa del Senado romano, en la cual los participantes de dicha gamificación iban a adoptar el papel de senadores y de familias senatoriales que iban a defender propuestas reales que ellos iban a estudiar y que tras la gamificación iban a presentar como un proyecto de investigación histórica y durante la gamificación iban a defender basándose en los principios de oratoria de Cicerón. Esta exposición interpretativa además incorporaba sistemas de autoevaluación que podían interferir en la dinámica de clase e incluso en la evaluación a través de votaciones sobre quién era el mejor orador, si se aprobaban o no se aprobaban las propuestas senatoriales, quién había haber sido el mejor refutador, había sido el mejor, quién había hecho la mejor exposición y además iba a plantear la capacidad de desarrollar el espíritu crítico a través de la reflexión. Los alumnos iban a reflexionar después de cada sesión del Senado y toda esta propuesta la íbamos a adaptar de una asignatura de grado de una media de 60 a 80 alumnos a una asignatura de máster con 7 alumnos, con lo cual teníamos que probar los límites adaptativos de dicha propuesta. Aquí vemos algunas imágenes donde podemos ver las hojas de ese manual que está pendiente de publicación, donde vemos pues que la propuesta gamificada incorpora información sobre cómo funciona una sesión senatorial, los honores que son títulos propios o sacados de las propias fuentes literarias de las sesiones senatoriales. Vemos también que había una serie de tareas de investigación y de interpretación que los alumnos tienen que seguir para ser evaluados. Y por último, veíamos cómo, vemos en la última diapositiva, cómo tienen que formar sus familias, agruparse y crear sus avatares con sus nombres y con sus apellidos al estilo romano. ¿Mm? Y además ir adquiriendo diferentes magistraturas. Bueno, esta gamificación se aplicó en las asignaturas de grado y después en el curso 2023 en nuestra muestra con estos alumnos de posgrado. Si vemos los resultados del PAMLES, nos vamos a encontrar con que hay un 60%, es decir, 4 de los 7 alumnos, que presentan unos resultados especialmente positivos a la hora de entender la gamificación. Si bien es cierto, como podemos ver, por ejemplo, en el ítem 5, sobre si los elementos lúdicos ayudan
al aprendizaje, pues vemos que que ese 60% es más de un 60%, en este caso es cerca de un 80, un 86% que está de acuerdo. Pero si en cambio nos vamos a otras preguntas, como por ejemplo, si ven que haya sido una buena manera de aprender a través de estrategias lúdicas, que es el ítem 3, vemos de nuevo cómo ese 60% está totalmente de acuerdo, mientras que un 40% está dudoso. En cuanto a si les ha gustado incluso resolver estos problemas a través de estrategias lúdicas, podemos ver que volvemos a un 56% que está todo bastante de acuerdo, un 28% que duda y un 14% que es que claramente, bueno, claramente no, pero sí muestra cierto desagrado frente a estas actividades lúdicas. Y eso se va a ver mucho más, de manera mucho más evidente en el análisis cualitativo. En cuanto al tiempo dedicado para las actividades, nos encontramos de nuevo con una percepción similar. Un 50% piensan que no se ha restado tiempo para trabajar contenidos importantes, mientras que un 33% duda y un 16% piensa que sí, que se ha restado tiempo a a los contenidos importantes de la materia. Tanto es así que para conseguir una percepción más amplia, combinamos el cuestionario PAMLES con el GAMEX, debido a que ya en la validación de PAMLES habíamos visto que GAMEX aportaba cierta información que no aportaba nuestro cuestionario. Y aplicando criterios de GAMEX, por ejemplo, ante la pregunta de si se había disfrutado de la asignatura, pues, o jugando, o del juego, mejor dicho, veíamos que un 28% no ha disfrutado, un 14% duda y de nuevo nuestro 56% que sí ha disfrutado. Dentro de Gamex había una pregunta cualitativa donde se plantea si de manera de manera abreviada, cómo se habían sentido mientras jugaban. Y de las 4 respuestas que obtuvimos, frente a 3 que fueron muy positivas, uno planteó que se había encontrado avergonzado y sobrecogido en la actividad. Eso nos llevó a, mientras se terminaba la actividad y se revisaban los datos del cuestionario, para preparar la entrevista, realizar unas preguntas concretas planteando la percepción de nuestros alumnos. De esa manera, hemos sacado una serie de ideas importantes, las cuales argumentamos con las respuestas nuestras preguntas por parte de los alumnos. En primer lugar, el alumnado de esta muestra no tenía apenas experiencia en gamificación. Es decir, cuando en PAMLES han dicho 4 de los alumnos que han hecho gamificaciones previas, en el grupo de discusión se aprecia cuál fue esa experiencia previa. En una ocasión, concretamente, en una asignatura, los alumnos realizaron un Kahoot. Esa fue la experiencia de 7 alumnos de 3 universidades diferentes durante 4 años de carrera. Solo un Kahoot. ¿Mm? Sin embargo, cuando le pregunté a los alumnos si habían tenido experiencias con juegos de rol, pues me encontré que una buena parte de los alumnos, P1, P2 y P3, habían demostrado o plantearon que sí tenían una experiencia continuada en juegos de rol. Uno de ellos planteó de 6 a 7 años, otro de ellos jugador habitual de uno de los clásicos de los juegos de rol, Dragones y Mazmorras, y P3, el cual jugaba juegos de ambientación histórica desde que entró en la carrera. Sin embargo, por ejemplo, P4, que contestó dentro de estas preguntas, planteó que los conocía, pero que no había hecho nunca nada de eso. Similar pasaba en el caso de P5 y P6. Asimismo, también planteé la pregunta de si se había costado trabajo meterse en la actividad y los alumnos contestaron que en principio P2, P1 no les había costado tanto meterse en la actividad, sino dotar a su personaje de los conocimientos más adecuados para hacer una interpretación coherente. P4, sin embargo, planteó que no, que le había costado muchísimo entrar en la actividad, bastante, podemos leerlo, eh, mientras que además planteaba que prefería hacer cosas más
como él decía, normalitas. P5 planteó que le había costado y que no sabía si se había conseguido meter en el papel o no, incorporando elementos de una presentación tradicional. Y ante eso, la siguiente pregunta fue saber si habían disfrutado o no de la actividad. P1, P2 y P3 contestaron al unísono que sí, que habían disfrutado de la actividad, mientras que P4 planteó que lo había pasado muy mal y que además, al ser de los últimos en exponer, pues viendo el nivel de sus compañeros, había dudado de su trabajo y se había puesto muy nervioso. ¿Mm? P5, por ejemplo, planteó que, aunque había tenido dificultades, al final le había gustado el haber realizado la actividad como ella había podido realizarla. Ante eso me planteé o les planteé la cuestión de si creían que era una manera adecuada para realizar el aprendizaje. Y bueno, ante la percepción del aprendizaje, sorprendentemente, sí plantearon que había un gran valor didáctico en la actividad, tanto en la investigación previa para realizarla como en la actividad performativa, como dijo P2, por ejemplo. ¿Mm? Pero es cierto que no, los alumnos planteaban que, como dice P6, no estaban acostumbrados y por tanto, como no estaban acostumbrados a este tipo de actividades, les había costado más. A la hora de plantearles si esta actividad era adecuada para la asignatura, pues dijeron que sí, que temáticamente era buena, que estaba bien enfocada, pero que la hubieran preferido o al principio de la carrera o en el instituto. Eh, P4, uno de los más críticos con la actividad, plantea que sí, que la actividad estaba bien, pero que, y que le había gustado, pero que no estaban acostumbrados en la universidad a estas actividades que no eran tan convencionales. ¿Mm? Eso nos lleva a un planteamiento en la discusión, es decir, primero, el alumnado en las titulaciones de historia ha tenido muy pocas experiencias gamificadas. Lo vemos en esta pequeña muestra y puedo, desde mi punto de vista de profesor que ha impartido o ha intentado gamificar o analizar la gamificación en otros alumnados, corroborar que es cierto, hay muy poca experiencia de gamificación en las titulaciones de historia. El alumnado es cierto que ha valorado su propuesta, es decir, la propuesta que le hemos planteado y su valor didáctico, y ha admitido que ha aprendido. Tenemos que tener en cuenta que la experiencia en los juegos de rol, es decir, el conocimiento de las dinámicas de gamificación aplicadas, ha ayudado a disfrutar de la propuesta. Cualquier jugador habitual a juegos de videojuegos, juegos de rol o juegos de mesa, puede corroborar que cuando se conocen las dinámicas y se tiene una experiencia, el desarrollo de la actividad es mucho más fluido que la primera vez que se hace. Y por lo que podemos ver, el 50 o el 40% del alumnado de nuestra muestra nunca había tenido experiencias de interpretación y performar. Pese a que el alumnado disfruta y aprende, vemos que incluso ese 56% que estaba tan a favor de la gamificación, siguen asociando esa gamificación a las enseñanzas medias o los primeros cursos de educación superior, no viendo muy apropiado la gamificación en el posgrado. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? En primer lugar, sí, es cierto, la gamificación nos permite dinamizar la asignatura, incluso asignaturas de posgrado. El alumnado, además, hemos podido analizar su percepción frente a la gamificación. Eh, en cambio, la percepción que hemos tenido de esa gamificación, pues no ha sido la aceptación esperada. ¿Eh? Se ha detectado una visión positiva de la gamificación, pero excluida de la TAP. Y se ha confirmado los datos del análisis bibliográfico sobre el uso de metodologías lúdicas en titulaciones de historia. Vemos que todavía en historia es necesario profundizar en el uso de metodologías activas en las aulas de educación superior. Quedo a vuestra disposición para las preguntas que tengáis que realizarme
o que queráis realizarme y agradezco mucho el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Un saludo y buenas tardes.